Revelado. La billonaria que se burló del mecánico del Ferrari y descubrió un secreto sorprendente. El tintineo de la ciudad era un eco distante mientras los pensamientos de Celeste se arremolinaban en su mente. Un Ferrari rojo brillante, regalo de su abuelo fallecido, ocupaba su pequeño departamento. Sin embargo, la sensación de orgullo pronto se tornó en desesperación. La negativa del mecánico, con su risa burlesca y mirada despectiva, resonaba en su cabeza. ¿Qué sabes de autos, niñita? Su voz era un golpe que retumbaba en su autoestima. ¿Por qué sentía que su esfuerzo valía menos que esos 3 segundos de burla? Fue entonces cuando una pregunta dolorosa surgió. ¿Podía el legado de su familia ser eclipsado por un simple comentario? Decidida, Celeste regresa a su hogar. La inseguridad la acosa. Cada paso hacia la vieja caja llena de documentos se siente como un desafío a su identidad. La casa de su abuela olía a comida caliente y nostalgia, pero en el fondo, la defensa de los sueños familiares siempre había sido la prioridad. Saca lo que parece ser un mapa polvoriento. La historia de su abuelo como ingeniero se revela ante sus ojos. Mientras lo lee, la angustia se mezcla con la emoción. Este no era un simple auto, era un testimonio de talento oculto. La presión crecía, golpeando su pecho como un tambor ansioso. Debía hacer justicia. Celeste siente que su respiración se acelera. ¿Qué si el mecánico estaba en lo correcto? ¿Qué pasaría si nunca pudiera reparar el auto? Esa duda se retorcía dentro de ella como un nudo que no podía deshacer. Sin embargo, en medio de ese caos mental, una chispa de determinación nace. Decidir reparar el auto no solo era devolverle la vida a la máquina, era reivindicar la memoria de su abuelo, ese legado que había permanecido olvidado. Pero entonces, en el fondo de su mente, la voz del mecánico retumbaba de nuevo. No sabes nada, niñita. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días después, con un montón de herramientas nuevas y un corazón abrillantado en cada momento, Celeste se encuentra de nuevo frente al mecánico. Con cada paso, la tensión crece. Él la mira como si fuera un insecto insignificante. Riendo entre dientes, un eco de sus palabras previas lo persiguen. La presión en su pecho se intensifica. El rencor y la rabia fermentan en un caldo de lucha por la dignidad. Voy a demostrarte que te equivocas, se dice, hasta que el miedo se vuelve casi paralizante. Pero al levantar la mirada, la determinación regresa, y siente que su historia y la de su abuelo claman por ser escuchadas. El mecánico se acerca a su auto, con una expresión que puede leer como una amenaza. La angustia se acumula en su estómago. ¿Qué sucederá si ella fracasa? ¿Qué pasará con sus sueños si no logra destacar en este entorno, donde el orgullo se mide en dinero y poder? La lucha por el Ferrari no es solo para su abuelo, es una búsqueda por su identidad. La rabia burbujea y una confrontación se avecina. Y en ese instante se da cuenta de que su camino apenas comienza, que la lucha valiéndose de su propio esfuerzo es solo la precursora de un viaje que desatará secretos aún más impactantes. La mañana amanecía oscura y nublada, reflejando la tormenta interna que sacudía a Celeste. Al mirar el Ferrari, sintió una mezcla de anticipación y temor. El reto no solo era mecánico, era una confrontación con sus propios límites, una prueba de su valía. Armada con sus herramientas y un ferviente propósito, se planteó un objetivo claro: abrir el motor e inspeccionar cada componente. Mientras se agachaba sobre el auto, visualizando el trabajo que debía realizar, su mente divagaba hacia aquel momento con el mecánico.
Las palabras burlonas todavía resonaban. Quiero demostrarle que me equivoco, pensaba Celeste. Pero más importante, que tengo la capacidad de entender esto. Nunca había realizado una reparación completa, y de inmediato el miedo a lo desconocido la invadía. En su mente se sucedían múltiples preguntas. ¿Acaso realmente solo era una niñita que no sabía nada? Tomando una respiración profunda, decidió centrar su energía. La primera acción fue remover la tapa del motor, un gesto que era tanto físico como simbólico. Cada tornillo aflojado no solo liberaba el acceso al motor, sino que también la liberaba del peso de la inseguridad. Sin embargo, los minutos se convirtieron en horas. Al llegar a un punto crítico, se encontró con un problema más complicado de lo que había anticipado. La irremediable duda la asaltó nuevamente. ¿Y si no lograba resolverlo? Pese a sus miedos, intentó recordar lo que había estudiado, los videos que había visto sobre mecánica. Con cada paso que daba, entendía más cómo funcionaba ese motor. Se convertía en una especie de detective, analizando cada pieza con cuidado. En esa búsqueda de solucionar el problema, liberaba también su mente del ruido de las burlas, desafiando sus debilidades. Poco a poco, comenzaba a relacionar lo que había aprendido con sus propias experiencias. Cada tubería, cada circuito, le hablaba de su abuelo, del ingeniero que había sido. Este auto no solo contenía partes mecánicas, también guardaba recuerdos, legados que se entrelazaban con su historia personal. Una fuerte necesidad de honrar ese legado surgió de las sombras de la duda. Sin embargo, el eco del mecánico siempre permanecía en su mente. La voz le decía que podía fallar, que iba a ser un fracaso. Tal vez era cierto. Los días siguientes pasaron entre sesiones de trabajo y reflexiones profundas, y Celeste se dio cuenta de que una lucha mucho mayor estaba en juego. No era solo el Ferrari, era su lucha contra su propia percepción, un combate en el que el verdadero enemigo era su inseguridad. Dentro de ese tumulto de emociones y decisión, una idea comenzó a tomar forma. Decidió documentar cada paso del proceso, transformar su trabajo en un registro visual. Quizás si grabada su experiencia, podría no solo aprender, sino también inspirar a otros que sentían que no encajaban en un mundo dominado por expectativas y experticia. Lo desconocido se convertiría en un camino hacia el crecimiento. Un día, mientras revisaba su material grabado, un comentario la sacudió. Siempre que hayas hecho lo mejor posible, has ganado. Aquella simple frase se aferró a su corazón. Enfocarse en la capacidad de aprender y no en la crítica ajena transformó su perspectiva. Y así, su lucha personal adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo la reparación de un auto, era también un proceso de autoexploración. Mientras se preparaba para el siguiente paso en su proyecto, una verdad más profunda se revelaba. No solo estaba a punto de salvar el Ferrari, también estaba recuperando su propio sentido de identidad. Pero los días inquietantes que se avecinaban no estaban exentos de desafíos. Un imprevisto en el taller la forzaba a considerar incluso la opción de buscar ayuda. Un paso que, en un principio, parecía débil, se convertiría en una decisión crucial. Se atrevería a abrirse y buscar el apoyo que tanto necesitaba. La luz del sol comenzaba a asomarse entre las nubes, un indicio de que la tormenta emocional también podía dar paso a un nuevo comienzo. Sin embargo, la incertidumbre persistía en la mente de Celeste. Había llegado a un punto en su proyecto donde la soledad ya no bastaba. Con un leve temblor en su mano, tomó el teléfono y marcó el número de Lara, una amiga de la universidad que había estado en el taller durante el verano. «Hola, Celeste, ¿qué pasó?», respondió Lara, su voz cálida y familiar contrastando con la frialdad del momento. «Necesito ayuda. Estoy trabajando en un Ferrari, y hay algunas cosas que no puedo resolver», confesó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La decisión de pedir ayuda era un acto de vulnerabilidad en el que había titubeado durante días. «Claro, puedo ir a ayudarte, pero ¿no es eso un poco complicado? Conoces a los mecánicos y...», dudó Lara. «Sé lo que piensas, pero quiero aprender», interrumpió Celeste, sintiendo que necesitaba reafirmar su nuevo enfoque. Ese instante de sinceridad mostró una parte de su determinación que antes estaba oculta, como un acero forjado en el fuego de la inseguridad. Cuando llegó Lara, la atmósfera cambió. Celeste sintió que no solo había llamado a una amiga, sino también a una cómplice en su búsqueda de autodescubrimiento. Juntas comenzaron a desentrañar los misterios del motor. Lara, más experimentada, ofrecía consejos prácticos, pero lo más valioso era su forma de validar los esfuerzos de Celeste.
cada idea suya, cada intento de desglosar una pieza complicada, era recibido con un «inténtalo otra vez» o «esa es una buena observación». Mientras analizaban los componentes del motor, Celeste se dio cuenta de que la enseñanza iba más allá de lo técnico. Lara le hacía preguntas que desafiaban sus propios pensamientos limitantes. ¿Por qué crees que no puedes aprender esto? ¿Es por lo que otros dicen? La conversación condujo a una reflexión profunda que hizo aflorar viejas inseguridades y preocupaciones, momentos que Celeste había enterrado. Era un encuentro de mentes que no solo tocaba el ámbito de la mecánica, sino también las decisiones de vida y la autoaceptación. Las horas volaron y el auto se convirtió en un símbolo tangible de su crecimiento. Cada herramienta que usaban no solo era un instrumento, sino un medio para desmantelar también las creencias erradas que había tenido sobre sí misma. En un momento de pausa, observó a Lara y comprendió que la conexión que estaban forjando tenía el potencial de impactar más que solo la reparación del Ferrari. Era un paso hacia construir una comunidad de apoyo, un cambio que prometía empoderarlas a ambas. El proceso fue intenso y cada nuevo reto la llevó a cuestionar su resistencia y tenacidad. Con cada componente que removían, la percepción que tenía de sí misma comenzaba a diluirse. En su lugar, emergía una Celeste más fuerte, menos atada a los juicios externos y más enfocada en su propio proceso de aprendizaje. Mientras cerraban la tapa del motor, una risa compartida entre ambas resonó en el taller. En ese momento de conexión, un nuevo pensamiento guiñó en su mente. Quizás esto no es solo un viaje personal, sino un camino hacia algo más grande. Pero no era todo. A medida que el Ferrari empezaba a cobrar vida, un misterio inesperado fue revelado. En el fondo de una pieza extraída, Celeste encontró una pequeña caja con documentos antiguos. Su corazón se detuvo. «¿Qué es esto?», murmuró mientras lo examinaba. En aquel momento, la chispa de la curiosidad se encendió, impulsándola a descubrir no solo el secreto del Ferrari, sino también el suyo. ¿Podría el contenido de esa caja cambiar el rumbo de su historia de nuevo? Celeste se quedó mirando la caja, sintiendo que su corazón latía más rápido. Había una emoción cruda y palpable en el aire, como si ese pequeño objeto, escondido entre piezas de metal y aceite, contuviera no solo un enigma, sino también una puerta hacia un futuro incierto. Mientras examinaba el contenedor, sus pensamientos comenzaron a girar. La idea de que el Ferrari guardara un secreto no era solo intrigante, era casi simbólica. Todo este tiempo había estado atrapada en sus propios miedos, creyendo que no podría abarcar algo tan grande como trabajar en un coche de lujo. Y ahora aquí, frente a ella, se presentaba algo genuinamente misterioso que podía cambiar su percepción del mundo. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Lara, sacando a Celeste de su ensueño. La amiga se acercó, curiosa, y su entusiasmo era contagioso. Fue entonces cuando Celeste, en un impulso, decidió abrir la caja con cuidado. Dentro había documentos manila, desgastados, algunos con manchas que se notaban como si hubieran estado en contacto con el aceite del motor. «Parece antiguo, ¿verdad?», comentó Lara, casi en un susurro. «Sí, pero no entiendo. ¿Qué significa?». Celeste sintió una mezcla de confusión y emoción a medida que revisaba los papeles. A medida que los extendía, notó que estaban llenos de referencias técnicas, diagramas de piezas y lo que parecía ser una carta escrita a mano. La caligrafía era elegante, casi elaborada. Era evidente que estas notas tenían un propósito, pero cuál era seguía siendo una incógnita. Mientras leían, cada palabra parecía resonar en el interior de Celeste. La carta hablaba de un mecánico que había trabajado en el Ferrari años atrás, alguien que había dejado su huella en el automóvil, pero también en el mundo que lo rodeaba. Había menciones de un legado, una forma de ver la mecánica no solo como trabajo, sino como arte. Las palabras la inspiraron y le hicieron cuestionar su propia forma de entender la mecánica. «Esto es increíble», dijo Celeste, sintiendo una nueva chispa de determinación. «No es solo sobre el coche, es sobre una forma de vida, un proceso de aprendizaje que va más allá de lo técnico. Este mecánico dejó su marca en cada pieza que tocó, en cada giro de la tuerca. Las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar en una imagen más amplia. Era más de lo que jamás había imaginado que una simple caja pudiera ofrecerle. Con cada fragmento de información, su autoconfianza crecía. Recordó todas las veces que sus inseguridades la habían paralizado. «No quiero que esto sea solo un proyecto para mí. Quiero ser parte de algo más grande». La idea de dejar huella, de trascender en su campo, la llenó de ambición. Pero, en medio de su euforia,
una sombra de incertidumbre también se filtraba en su mente. ¿Estoy lista para asumir esto? ¿Qué pasará si me encuentro con obstáculos que no puedo sortear? Celeste sabía que entrar en el desconocido mundo de la mecánica era un camino lleno de desafíos, y algo en su interior le decía que ese camino no serían solo tuercas y motores, sería un viaje de autodescubrimiento. Mientras guardaba los documentos cuidadosamente, un impulso surgió en su mente. Necesito encontrar más sobre este mecánico. Tal vez la historia detrás de este Ferrari me revele lecciones que ni siquiera sabía que necesitaba aprender. Tal vez de alguna manera este viaje me brinde el sentido de propósito que tanto busco. Lara, leyéndole el rostro, sonrió y le dijo: «Eso podría ser tu próximo proyecto, Celeste. No solo restaurar un coche, restablecer un legado». Esa posibilidad encendió en Celeste un nuevo fuego interno, con la emoción brotando de la idea de una búsqueda personal. Con el Ferrari y los documentos antiguos como catalizadores de su redescubrimiento, todo parecía tener un significado más profundo. Mientras abandonaban el taller al atardecer, con el motor del Ferrari rugiendo suavemente detrás de ellas, una pregunta se formulaba en su mente: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para descubrir quién realmente es? Esa interrogante se deslizaba como un susurro persistente, guiándola hacia un nuevo horizonte lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. ¿Podría la búsqueda de este legado oculto demostrarle que su valor y habilidades eran mucho mayores de lo que había imaginado? Solo el tiempo lo diría. La mañana que siguió al descubrimiento comenzó con una bruma tenue que se filtraba a través de las ventanas del taller. Celeste, aunque cansada, se sintió renovada. La idea de sumergirse en la historia del mecánico resonaba profundamente en ella. Había despertado algo que había estado adormecido durante demasiado tiempo: su curiosidad. Con una taza de café en mano, se sentó frente a su laptop, decidida a investigar. El nombre del mecánico no era famoso, al menos no en el círculo automotriz tradicional. Sin embargo, a cada clic que daba, empezaba a desenredar una red compleja de relaciones, proyectos y pasiones que habían rodeado al hombre cuyo legado estaba ahora en sus manos. Se sumergió en foros, archivos y viejos boletines. Cada documento que encontraba la adentraba más en la vida de un hombre que no solo sabía cómo arreglar motores, sino que había sido un ícono de innovación, tratando cada vehículo no como un mero objeto mecánico, sino como una obra de arte que respiraba y latía. A medida que iba uniendo las piezas, Celeste no podía evitar cuestionar su trayectoria. ¿Por qué había temido tanto ir más allá de lo convencional en su carrera? Cada vez que un desafío se presentaba, se había agazapado en el confort de la rutina. Pero ahora, el relato de este mecánico la empujaba a mirar hacia adelante, a desafiar esas limitaciones autoimpuestas. Si él pudo hacerlo, ¿por qué yo no?, murmuró mientras los dedos bailaban sobre el teclado. Fue así que decidió que no solo se convertiría en una restauradora de autos, iba a ser una pionera, a plasmar su visión y su esencia en cada proyecto que emprendiera. Sin embargo, esa determinación vino acompañada de preguntas inquietantes. En su búsqueda aparecía un tema recurrente: el respeto que había ganado en la industria a pesar de no haber pertenecido a ella. Un respeto que había sido duramente ganado a través de largos días de trabajo y una dedicación inquebrantable. ¿Podría ella obtener ese mismo respeto, enfrentando el estigma que pesaba sobre las mujeres en un campo que aún le era mayormente ajeno? La inseguridad surgía como un eco perturbador. Celeste sabía que debía prepararse para estos desafíos, así que comenzó a diseñar un plan. No bastaba con restaurar el Ferrari. Necesitaba expandir su conocimiento mecánico, hacer alianzas con expertos y, sobre todo, aprender a liderar. Se inscribió en cursos de especialización, desde talleres de carrocería hasta clases de liderazgo. Su mente estaba alerta y dispuesta, y gracias a la ayuda de Lara, también comenzó a conectar con una red de mujeres en la mecánica, encontrando un nuevo sentido de pertenencia y solidaridad. Cada taller que asistía, cada conversación que entablaba, contribuía a moldear no solo su conocimiento técnico, sino también su enfoque mental y emocional hacia su nueva vida. Sin embargo, a medida que se adentraba más en su viaje, también encontró resistencia. Críticas solapadas y dudas, tanto externas como internas, creaban un paisaje adverso. Las voces que cuestionaban su capacidad la perseguían, pero en lugar de hundirse en la desesperación, comenzó a utilizarlas como motivación.
Tendrás que demostrar no solo tu talento, sino que mereces estar aquí, se decía a sí misma. Conforme Celeste acumulaba experiencia, también empezaba a construir su propia identidad como mecánica. Se despojaba de la imagen tradicional que tenía de sí misma y se paraba al frente, con todo lo que implicaba ser una pionera. Había un renovado sentido de propósito que irradiaba de su ser, un fuego que no se extinguiría fácilmente. Al final de una jornada particularmente dura, al reflexionar sobre lo lejos que había llegado, Celeste sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. Inspirada por el legado del mecánico, decidió que no solo restablecería el coche, sino que haría un documental de su viaje, contando no solo su historia, sino la del mecánico, y su influencia en su forma de ver la vida. Esa noche, mientras cerraba la computadora, su corazón se aceleró al pensar en el próximo paso de su vida. Este es solo el principio, reflexionó, una nueva realización surgiendo. Pero, con la sensación de que todo iba bien, una pregunta inquietante la atormentaba. ¿Qué pasaría cuando los retos se volvieran demasiado grandes? ¿Quién sería ella entonces? Y fue en ese momento de duda que se dio cuenta de que el verdadero legado sería cómo enfrentaría su propio viaje. Celeste despertó con un propósito renovado. La luz del sol atravesaba las ventanas del taller, iluminando cada rincón del espacio donde tanto había aprendido en las últimas semanas. Su mente estaba llena de planes. La idea de crear un documental sobre el mecánico resonaba en su interior como un himno personal. Sabía que no podía limitarse a ser simplemente una recuperadora de vehículos. Necesitaba que su historia, entrelazada con la de aquel hombre, se conociera. Al acercarse al taller, su corazón palpitaba con energía. Había convocado a Lara para ayudarla con el proceso. Juntas comenzaron a esbozar ideas sobre cómo contar su historia. Sin embargo, mientras discutían los conceptos, Celeste sintió un tirón de ansiedad. ¿Era realmente capaz de capturar el legado de alguien tan grande? ¿Podía de alguna manera demostrar su propia valía al mundo? Con la cámara en mano, se aventuraron a grabar las primeras escenas. El camino del mecánico no solo es una historia de motores, es un viaje de perseverancia, dijo con voz firme, aunque por dentro la inseguridad le susurraba al oído. La primera grabación fue un reto monumental. Cada palabra parecía un reflejo de sus propios miedos. Tuvo que resguardarse tras la ilusión de confianza que había construido, sintiendo que, si lograba plasmar esas emociones, entonces tal vez comenzaría a llenar el vacío que habían dejado las dudas en su mente. Después de varias tomas y muchos intentos, Celeste se percató de que las dificultades no eran simplemente obstáculos, eran oportunidades disfrazadas de retos. Desde esa perspectiva, su enfoque cambió. Comenzó a buscar en la historia del mecánico momentos que resonaran con su propia vida. Descubrió anécdotas sobre fracasos y aprendizajes que la impulsaron a seguir su propia dirección incluso cuando las voces del escepticismo volvían a acechar. Estos relatos se volvieron fundamentales para su proyecto. Las sesiones de grabación se fueron complejizando. Cada toma mostraba la profundidad de su conexión con el legado. Sin embargo, el estrés empezó a acumularse. Las expectativas que se había impuesto comenzaron a generar un peso abrumador. Sentía que estaba en la cuerda floja. Sobre sus hombros recaía la responsabilidad de narrar una historia digna. Un día, después de una jornada agotadora, se encontró sola en su taller, rodeada de herramientas y motores, con el corazón agitado. Fue en ese instante de aislamiento que una revelación la sacudió. El documental no era solo sobre el mecánico, ni acerca de su propia vida. Se trataba también de sus luchas, de cada huella que había dejado en su camino. La conexión que estaba forjando no era fruto de pericia técnica, sino de vulnerabilidad. Si muestro mis miedos, tal vez otros también se sientan vistos, razonó mientras se miraba al espejo. Sus ojos reflejaban no solo determinación, sino una comprensión más profunda de sí misma. Movida por esta nueva claridad, decidió narrar su propia historia dentro del documental. Las críticas y las dudas serían parte del relato. Hablaré sobre mis tropiezos, sobre lo que significa ser mujer en un mundo que no siempre es amable, pensó mientras comenzaba a escribir el guión. Cuando avanzó en la producción, la historia tomó un rumbo inesperado. A medida que editaba las grabaciones, Celeste tuvo que enfrentar sus verdades más profundas. Se dio cuenta de que hasta ese momento había estado viendo el mundo desde una narrativa de carencia,
pensando que siempre necesitaba probar su valía. Pero ahora comprendía que la autenticidad que aportaba podría resonar más en su público que cualquier logro técnico que pudiera exhibir. Mientras armaba el documental, un pensamiento inquieto surgió. ¿Qué pasaría si al final alguien se reía de su historia? Esa inquietud se convirtió en un poderoso motor. En lugar de esconderse, Celeste elevó su voz. Un día se dio cuenta de que el mayor desafío no radicaba en la capacidad de restaurar un Ferrari, sino en desnudar su alma al mundo. No voy a ser solo Celeste la mecánica, seré Celeste la soñadora, la que lucha y se enfrenta a sí misma cada día. El día en que subió el primer tráiler de su documental a redes sociales, su pulso era un confuso entre el miedo y la emoción. El mundo está viendo ahora lo que soy, se dijo, y aunque el futuro era incierto, había una chispa en su interior que no podía ser ignorada. Mientras estudiaba las reacciones en línea, un mensaje anónimo la detuvo en seco. ¿Por qué debería preocuparme por tu historia si nunca ha sido suficiente?, leía en la pantalla. Esa crítica mordaz la atravesó como un rayo y en lugar de retroceder, sintió que acababa de encontrar un nuevo enemigo en su camino. Ahora no solo estaba luchando por el legado del mecánico, sino por reivindicarse en su propia historia, encontrando un camino hacia su identidad genuina. Esto es solo el principio, se repitió, con la determinación apoderándose de cada palabra resonada. El desafío estaba planteado, y su viaje apenas comenzaba. Aunque la duda crecía, un nuevo objetivo se forjaba en su horizonte. ¿Podría convertir las palabras hirientes en combustible para su próximo paso? El eco del mensaje hiriente reverberaba en su mente como un tambor en un festival, fuerte y constante. Celeste no podía sacudirse la sensación de que se enfrentaba a una representación distorsionada de sí misma. Pero a medida que los días se transformaban en horas dedicadas al montaje del documental, esa incertidumbre seguía acechando. Se detuvo un momento a observarse en el reflejo del espejo del taller. La Celeste que respondía al espejo no era la misma de antes, la que se escondía tras su propia inseguridad. Ahora había un brillo de determinación acompañando su mirada. Pronto se percató de que la voz de su crítico interno podía transformarse en una fuente de fortaleza si decidía recontextualizarlo. Cuestionó esa voz negativa, preguntándose de dónde provenía la noción de suficiencia. Esa lucha interna la llevó a un descubrimiento crucial. No se trataba de ser suficiente para otros, sino de ser suficiente para ella misma. Con esa idea en mente, Celeste decidió añadir a su documental una sección titulada Voces de la Esquina, donde invitaría a mujeres mecánicas a compartir sus historias. Su visión era clara: crear un espacio donde las historias de resiliencia pudieran cruzarse con las suyas y la vulnerabilidad no se sintiera como una debilidad, sino como un poderoso instrumento de conexión. Ese concepto la llevó a buscar profesionales que pudieran estar dispuestas a compartir sus caminos y a relatar sus propios tropiezos en una industria dominada por hombres. Atraer a estas mujeres no sería fácil. Le llevaron semanas de intentos, pero cada no le alimentaba más el fuego. Celeste se convirtió en una investigadora tenaz, haciendo llamadas y buscando en redes sociales. Su enfoque estaba claro: debía crear un retrato auténtico, enriquecer su narrativa con más voces y experiencias. Más allá de la producción, se sumergió en el proceso de edición del material ya grabado. Las imágenes del mecánico la hicieron reflexionar sobre su papel en la vida de los demás. Comprendió que a menudo se había sentido como un accesorio, una sombra a la que no se le asignaba un papel principal. Sin embargo, ahora estaba dispuesta a asumir el protagonismo. La primera grabación de Voces de la Esquina se convirtió en un momento clave. Una mecánica de su misma ciudad compartió su experiencia de ser objeto de burlas en sus inicios, de la lucha constante por demostrar su valía. Frente a la cámara, se desnudaba emocionalmente, y las lágrimas rodaban por su rostro mientras relataba su historia. Esa autenticidad resonó en Celeste, quien vio en su propia vulnerabilidad una fuerza potente. Al final de la grabación, ambas mujeres se abrazaron, y en ese instante, el taller se llenó de una energía renovadora. Esa conexión la impulsó a seguir profundizando en sus propias historias de lucha. Por cada sesión de grabación, las mujeres compartían relatos de superación que indudablemente impactaron en su visión de sí misma. Se sentía más cerca de su propósito. Sin embargo, cuando se percató de que los días se acortaban para presentar el documental, la presión comenzó a apoderarse de ella de nuevo. Presionada por su exigencia interna, se cuestionó:
¿Sería realmente suficiente para enfrentar la expectativa que había creado? Inquieta, buscó refugio frente a su computadora. Cada palabra que escribía le ayudaba a articular su viaje de autodescubrimiento. Pero al revisar el material, sintió que el esqueleto de su proyecto se alejaba de su esencia. Había olvidado un detalle crucial. La historia debía ser tan imperfecta como ella misma la había vivido. El próximo día, al despertar y enfrentar el taller, una nueva resolución invadió su mente. No podía esperar a que otros entendieran su viaje hasta que ella misma lo hiciera. Decidió eso, y era un momento decisivo. Se encontraba ante la opción de huir o seguir adelante. Al sentirse entre el precipicio de lo desconocido y el conocido, una pregunta definió su jornada. ¿Qué haría realmente si fracasaba? Mientras la cámara comenzaba a grabar nuevamente, un tumulto de emociones se entrelazó en su interior. Con la adrenalina al máximo, su voz resonó. Este es mi camino. Si me caigo, aprenderé y me levantaré. El sonido de la puerta del taller chirriaba de forma melodramática detrás de ella. Sorprendida, se dio cuenta de que no estaba sola. Una figura familiar apareció en el umbral. Era el mecánico, con una mirada más seria de lo habitual. ¿Sabías que hay más secretos que descubrir en tu historia?, preguntó en tono inquisitivo. Ese comentario cortante la hizo sentir un torbellino de incertidumbre. La revelación de un secreto dentro de su propio relato se asomaba a medida que el mecánico se adentraba en el espacio. La conexión entre ellos había evolucionado, y sabía que las próximas palabras podrían desatar un nuevo capítulo en su vida y en el documental. Celeste tragó saliva mientras el misterio se expandía en la sala, obligándola a cuestionar hasta dónde podría llegar su viaje. La figura del mecánico proyectaba una sombra pesada, llena de misterios que desafiaban a Celeste a indagar más allá de la superficie. Mientras él cruzaba el umbral, una combinación de expectación y ansiedad la invadió. Su mente se debatía entre la curiosidad por el secreto que él insinuaba y las dudas sobre su capacidad para enfrentarlo. ¿Qué tipo de secretos?, se atrevió a preguntar, su voz entrecortada por la tensión. La mirada del mecánico denotaba una profundidad que antes le había pasado desapercibida, una historia latente que podría descifrar algo sobre sí misma. No se trata solo del arte de reparar motores, contestó él, tomando una respiración profunda. En esta industria hay más que mecánicos, hay tradiciones, secretos ocultos y luchas que algunas mujeres han afrontado solas, y tú, Celeste, estás más conectada a esto de lo que crees. Esas palabras resonaron en su interior, haciéndola cuestionar todo lo que había construido en torno a su documental. Sabía que había utilizado historias ajenas, pero ahora se daba cuenta de que su propio viaje también merecía ser excavado. La presión por hacer algo perfecta la había hecho descuidar su voz. La verdadera Celeste, la que tenía algo que contar, aún esperaba ser escuchada. Frente a él, sentía que cada segundo se prolongaba, como si las palabras a punto de salir de su boca pudieran poner en marcha un proceso irrevocable. ¿Qué secretos conoces?, inquirió, dispuesta a abrir la puerta a su propio descubrimiento. El mecánico la observó fijamente, sus ojos buscando algo en su alma. He hecho este trabajo muchos años. He visto a muchas mujeres enfrentarse a las mismas barreras que tú. Te esconderás detrás de una cámara, pero lo que realmente necesitas es enfrentar tu propia historia. ¿Qué te impide ser el rostro de tu propio documental? Las preguntas lo atravesaron como un rayo. La autoestima y la identidad se entrelazaban en un torbellino de pensamientos. Recordó las grabaciones, las historias de las mujeres que la habían inspirado, pero la suya, esa aún estaba enclaustrada en el silencio. Quizás he tenido miedo, confesó, sintiendo cómo la vulnerabilidad afloraba. Su voz estaba cargada de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Miedo a no ser tomada en serio, a no ser suficiente. El mecánico dio un paso más cerca, como si pudiera sentir la gravedad de su lucha. A veces hay que ser uno mismo el primer mecánico de su propia narrativa. Las historias no solo se graban, también se construyen desde adentro. Tal vez necesitas abrir una válvula que has mantenido cerrada. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Tras sus palabras, una idea poderosa golpeó. A lo largo de sus procesos, muchas historias habían emergido, pero su propia historia, quizá más compleja y caótica que cualquiera, se había quedado relegada al fondo. Pero si esa voz equivocada había sido su crítica, también podía convertirse en su mejor aliada, un impulso imparable que la llevaría a la autenticidad. «Debo incluir mi historia», murmuró casi para sí misma, un nuevo nivel de determinación brotando en su interior. La visión ampliada que ahora contemplaba significaba ir más allá de una mera producción,
Iba a ser un viaje íntimo hacia la verdad. Si estaba dispuesta a explorar su intimidad, podría abrir las puertas a una autenticidad que resonara en otras mujeres con las que iba a conectar. Estás en un camino, Celeste. No puede haber solo miel y risas. Hay que mostrar la suciedad, la fricción del motor si queremos hacer un documental que realmente impacte, dijo el mecánico, instándola a ahondar en su propia autenticidad. Su voz ya no era solo un eco de su crítico interno, sino un eco de posibilidades. Con cada palabra de él, la necesidad de contar su propia historia se volvía un fuego inextinguible. Pero al mismo tiempo, una pregunta surgía en su mente, una advertencia que la frenaba. ¿Podría manejar la verdad que estaba a punto de desvelarse? Mientras contemplaba las expectativas y los secretos enredados en sí misma, comprendió que ya no se trataba solo de producir un documental. Se trataba de despojarse de la armadura y ser verdaderamente vista, tal cual era. Tenía que prepararse para la revelación y sus consecuencias. La emoción crecía en la sala mientras una épica batalla se libraba en su interior. El camino ante ella estaba lleno de obstáculos, pero sabiendo que uno de los más grandes era su propio miedo, se sentía lista para avanzar. La lucha no sería solo hacia el exterior, sino una pugna interna que definiría no solo su proyecto, sino su identidad. Justo entonces, el mecánico miró hacia la cámara. Estás lista para sentir el verdadero motor de tu historia. Con un corazón palpitante y un nuevo sentido de propósito, Celeste sabía que debía encontrar esa respuesta, cumplir con su propia historia, y el tiempo para hacerlo se estaba agotando. La grabación iniciaba un nuevo ciclo, y ella no podría detenerse ahora. ¿Qué revelación tendría que enfrentar para liberarse finalmente? La pregunta la envolvía, dejando al mundo suspendido en un misterio que clamaba por ser revelado. El sonido del clic de la cámara resonó en la sala, llevándose consigo los fragmentos de su incertidumbre. Celeste se sintió en un umbral, a punto de cruzar a un territorio desconocido. La mirada del mecánico se había vuelto una brújula que apuntaba hacia su interior, y aunque el miedo seguía ahí, también había una chispa de determinación revestida de autenticidad. ¿Qué significa para ti ser el rostro de tu propia historia? Volvió a preguntarle el mecánico, su tono más incisivo, como si supiera que las respuestas más profundas a menudo surgen de las preguntas más difíciles. Celeste inhaló, sintiendo la energía inusual que rodeaba el espacio. La pregunta la empujó hacia una reflexión más profunda. Ser el rostro significa poder mostrarme sin máscaras, sincera. Pero, ¿y si mi historia no es lo suficientemente interesante? O peor aún, si no es lo que la gente quiere ver. Cada palabra brotaba del fondo de su ser, resonando con las inseguridades que había mantenido bajo llave durante demasiado tiempo. El mecánico se cruzó de brazos, observando su lucha interna. La autenticidad no siempre será popular, pero la verdad conecta. La gente quiere sentir, no solo escuchar. Su mirada acentuaba esa esencia, como si poseyera un conocimiento ancestral que no se podía enseñar, solo experimentar. ¿Y si me expongo y resulta que nadie se interesa? La angustia invadió su voz. La burbuja de su nuevo propósito parecía pincharse ante la presión. Entonces te habrás descubierto a ti misma, respondió el mecánico, su calma contrastando con su tormenta interna. Cada historia que se narra tiene valor, especialmente cuando proviene de un lugar genuino. La gente se sentirá atraída por tu vulnerabilidad. Esa es tu fuerza. Una revelación iluminó su mente. No se trataba de cumplir con las expectativas externas, sino de ser finalmente leal a ella misma. Y como si un cable se activara, comenzó a armar su propia narrativa. Las imágenes de su vida comenzaron a entrelazarse, no como fragmentos sin sentido, sino como un mapa que la conducía hacia su verdad. Al estar frente a la cámara, decidió que era momento de operar. Puedo compartir la historia de la niña que amaba los coches de carreras, que se frustraba por no ser tomada en serio en un mundo masculino. Esa misma niña que ahora quiere que su voz sea escuchada, por otras que enfrentan luchas similares. Cada palabra se sentía como un engranaje en un motor, encajando con precisión. A medida que su discurso fluía, la nerviosa chispa en su estómago se convertía en un fuego ardiente. La memoria de sus miedos empezaba a desvanecerse,
reemplazada por la imagen de lo que podría convertirse al ser auténtica. Voy a enfrentar mis traumas, a transformar mi historia en una poderosa herramienta para conectar con otras mujeres, pronunció, su voz más firme con cada sílaba. Sin embargo, a medida que la confianza aumentaba, la incertidumbre también se ahondaba. Reflexionó sobre su vida hasta el momento, las decisiones, los amores perdidos por falta de valentía, las ocasiones en que se había conformado para acomodarse. Ahora tenía que enfrentarse al dilema de reescribir su narrativa en un mundo donde las sombras del juicio siempre acechaban a la vuelta de la esquina. El mecánico pareció captar su conflicto, asintiendo. Recuerda, Celeste, ser auténtica no significa ser perfecta. A veces las grietas son lo que hacen la historia realmente cautivadora. Palabras que calaban hondo. ¿Estaba dispuesta a mostrar sus grietas ante una audiencia? La idea la horrorizaba y al mismo tiempo la liberaba. La vulnerabilidad era quizás el último motor que necesitaba para impulsar su documental. Mientras su corazón palpitaba, en su mente se daba cuenta, esto no era solo un proyecto sobre otras mujeres, sino una exploración de sí misma. Para hacerlo distinto, debía ser honesta no solo con los demás, sino con ella misma. La autenticidad, esa herramienta de empoderamiento, se convertiría en su estandarte. Justo cuando se sentía lista para dar el paso adelante, una sombra de duda atravesó su mente. ¿Y si su propia historia no era lo suficientemente válida para inspirar a los demás? La presión de hacer que su voz fuera significativa comenzaba a pesar sobre sus hombros. ¿Y si fallo? La pregunta brotó de sus labios antes de que pudiese frenarla. ¿Y si eso te lleva a ser la mujer que siempre debiste ser? Derribó las murallas con una simple pregunta que resonó como un eco. Celeste contempló la cámara, sintiendo la electricidad en el aire. La explosión de posibilidades se convirtió en un llamado interior, y con cada segundo la urgencia de actuar crecía. La aventura apenas comenzaba, pero sabía que debía abordar sus propios miedos como lo haría con un delicado motor. Desmontar, examinar y reparar. El horror y la emoción se mezclaron, ni siquiera sabía por dónde empezar. Sin embargo, una energía renovada empezaba a fluir en ella. El camino hacia su verdad se extendía, lleno de desafíos y momentos de luz. Mientras reflexionaba, una idea la iluminó. La frase que había encontrado, una sencilla pero potente línea, podría ser su mantra. Soy más que un proyecto, soy un viaje. Podría tener el coraje de documentar no solo los triunfos, sino también las batallas que enfrentaría en el camino. El reloj seguía marcando el tiempo, y con cada tic, la inminente decisión de dejar salir su voz auténtica resonaba más fuerte. Lo que había empezado como un documental sobre otros se estaba convirtiendo en una inmersión en su propia esencia. La historia de su vida estaba lista para ser contada, pero ahora el verdadero desafío apenas asomaba. ¿Podría transformar su dolor en un faro que guiara a otras mujeres a su propia libertad? El momento de su verdad se cernía, y la necesidad de responder a esa pregunta la impulsaba adelante, hacia lo desconocido. La luz del día entraba por las ventanas del taller, acariciando el Ferrari y bañando a Celeste con un halo de esperanza. Después de tantas luchas internas y externas, su camino hacia la autenticidad comenzaba a tomar forma. Había aprendido a apreciar sus propias inseguridades, a verlas no como defectos, sino como características que la hacían única. Hoy estaba lista para compartir su historia. La cámara estaba encendida, el micrófono colocado, y sus manos temblorosas sostenían su guión. Sin embargo, sabía que las palabras escritas no debían ser un límite. Su deseo era conectar con el corazón de aquellos que la veían, y para eso debía ser genuina. Se armó de valentía y comenzó a hablar, sintiendo cómo cada palabra liberaba una parte de su esencia. «Hola, soy Celeste», comenzó, su voz resonando con fuerza. «Y este es más que un documental sobre un Ferrari o sobre un mecánico. Es la historia de una niña que soñaba con convertirse en algo más, en un mundo que a menudo ignoraba sus ambiciones solo por ser mujer». A medida que sus palabras fluyeron, comenzó a desnudarse emocionalmente ante la cámara, y aunque la vulnerabilidad era intimidante, también era liberadora.
Habló sobre los momentos difíciles, las burlas del mecánico y las dudas que la habían acompañado. Pero, lo más importante, expresó cómo el proceso de restaurar el Ferrari no solo había revitalizado el auto, sino también su propia vida. Era un viaje hacia la autoaceptación. Con cada minuto que pasaba, la conexión con su audiencia se volvía palpable. Podía sentir el eco de sus palabras resonar más allá de la pantalla. Sabía que no estaba sola. Otras mujeres, en diversos rincones del mundo, enfrentaban batallas similares. El poder de compartir su historia comenzó a hacer eco. Los días pasaron mientras avanzaba en la postproducción del documental. A través de ediciones y revisiones, sentía que cada corte y cada transición eran pasos hacia la realización final. Su historia, entrelazada con la de otras mujeres, se convertía en un compendio de resiliencia, poder y autodescubrimiento. Finalmente, el día del estreno llegó. Sentada en la sala de proyección con su mejor amiga, Lara, y rodeada de un grupo de féminas y entusiastas de la mecánica, sentía cómo la tensión y la emoción se entrelazaban. La pantalla iluminó la sala y, a medida que las imágenes comenzaron a reproducirse, un silencio expectante se apoderó de todos. Cuando las palabras clave de su historia emergieron, lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo y satisfacción. Había logrado convertir su viaje en una narrativa de transformación. Al término del documental, el aplauso resonó en la sala, un reconocimiento a su esfuerzo y valentía. Las invitaciones a conferencias comenzaron a llegar. Celeste se encontró compartiendo su experiencia en eventos dedicados a empoderar a mujeres en carreras consideradas tradicionalmente masculinas. Cada historia que escuchaba y cada rostro que veía iluminaban resultados tangibles de su trabajo. No solo había restaurado un coche, sino que había dado voz a quienes, como ella, estaban listas para desafiar las normas. A medida que su reconocimiento crecía, también lo hacía su confianza. Un nuevo capítulo dibujaba un futuro lleno de proyectos que empoderaban a otros. Con la mente llena de ideas, comenzó a planificar talleres y colaboraciones con otras mujeres mecánicas, creando una red de apoyo que reflejaba su propio viaje hacia la realización. La certeza de que su historia había dejado una huella genuina en otros la llenó de orgullo. Había logrado no solo demostrar que era capaz, sino que también había rescatado la memoria de su abuelo y el legado que había heredado. Hoy, Celeste se ve a sí misma no solo como una mecánica, sino como una narradora. Una guerrera que lucha y se empodera a través de cada historia que comparte. El miedo había sido transformado en fortaleza, y la voz que alguna vez dudó ahora resonaba con pasión y determinación. Ha alcanzado un nivel de competencia y reconocimiento en su campo, estableciendo su propio camino con confianza. Las barreras que antes la limitaban ahora son solo peldaños que la han llevado a nuevas alturas. La transformación prometida se había cumplido. Y cada día que despierta lo hace con la certeza de que su viaje continúa, lleno de nuevas oportunidades para crecer y conectar. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y contenido que resuena con más fuerza. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El legado de superación personal empieza con ustedes.